Antiguamente, los piratas somalíes costaban cerca de 20.000 millones de dólares en pérdidas al año al mundo. En 2024, volvieron con todo. Secuestros de barcos, rehenes por meses y una costa sin ley perfecta para operaciones millonarias. El mar nunca fue tan peligroso. Somalia está en el extremo este de África, en una parte conocida como el Cuerno de África. Y este país está literalmente controlado por piratas en el mar y terroristas en tierra, mientras Al-Shabaab domina el interior del país en una guerra civil que ya dura 34 años. Piratas modernos controlan la costa, secuestrando barcos comerciales y cobrando rescates millonarios. La piratería somalí ya llegó a costar 20.000 millones de dólares a la economía global. Y en 2024, después de años de calma, los piratas volvieron con todo. Vas a descubrir ahora cómo funciona la piratería moderna, cómo un país entero se convirtió en refugio de criminales del mar, y por qué nadie logra detenerlo. Imagina que estás trabajando en un barco pesquero, haciendo tu trabajo normal en medio del Océano Índico. De repente, barcos rápidos se acercan, hombres armados suben a bordo. Tomar control del barco, tú y toda la tripulación ahora son rehenes. Los llevan a aguas somalíes y los mantienen presos por meses, a veces más de un año, mientras los piratas negocian el rescate con las empresas dueñas de los barcos. Esto no es cosa de película de piratas del siglo XVIII. Esto está pasando ahora, en pleno 2025. Solo en los primeros 3 meses de 2024 hubo 33 ataques de piratas somalíes. 33 ataques en 3 meses. Secuestraron 8 barcos pesqueros de una vez. Mantuvieron a 35 tripulantes como rehenes y raptaron a otros 9. Y la táctica de ellos es aterradoramente eficiente. Toman un barco pesquero pequeño, lo secuestran y lo usan como base móvil en medio del océano. Se quedan ahí esperando que pasen presas más grandes, barcos comerciales, petroleros, cargueros. Cuando ven un buen objetivo, atacan con barcos rápidos, armados hasta los dientes. Tomar el barco, llevar a la tripulación como rehén y exigir millones de dólares para liberarlos. Mientras negocian el rescate, los tripulantes quedan presos en el propio barco o los llevan a la costa somalí, viviendo en condiciones precarias, sin saber si van a salir vivos. Y funciona. Entre 2008 y 2012, la piratería somalí generó 20.000 millones de dólares en pérdidas globales, entre rescates pagados, robos de carga, aumento de seguros marítimos y costos de seguridad. Después de 2012, había bajado. Entre 2017 y 2020, solo 5 ataques en todo el periodo. Todo el mundo pensó que había terminado. Pero en 2024 volvió con fuerza total. El propio presidente de Somalia lo admitió en marzo de 2024. Si no acabamos con esto mientras aún está en sus primeros pasos, puede volver a ser lo que era. Él sabía exactamente que los piratas podrían volver a ser una pesadilla global que paralizó rutas comerciales enteras en el Océano Índico. Pero ¿por qué Somalia se convirtió en el paraíso de los piratas? La respuesta está en el caos total que domina el país por tierra. Somalia no tiene un gobierno funcional hace 34 años. Desde 1991, el país vive en guerra civil continua. Y cuando no tienes gobierno, no hay ley. Cuando no hay ley, los criminales hacen lo que quieren. En el interior, el grupo terrorista Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda, controla territorios enormes, dominan ciudades, aldeas, zonas rurales enteras, y en 2025 lanzaron una ofensiva masiva, tomando decenas de ciudades alrededor de la capital Mogadiscio. Ahora están a solo 30 kilómetros de la capital. Si toman Mogadiscio, el país entero cae en manos de terroristas. Pero aquí está lo peor. Solo lograron avanzar tanto porque el propio gobierno de Somalia está peleando consigo mismo. Estados regionales en guerra con el gobierno federal. Fuerzas regionales en confrontación directa con tropas federales. Es un país literalmente luchando contra sí mismo mientras terroristas y piratas aprovechan el caos. Sin gobierno fuerte, sin marina eficiente, sin capacidad de patrullar la costa, los piratas operan libremente. Tienen bases seguras en territorio somalí, donde nadie puede alcanzarlos. Salen al mar, secuestran barcos, vuelven a la costa somalí con los rehenes y se quedan ahí negociando rescates por meses, completamente impunes. Es el crimen perfecto, territorio sin ley, costa enorme imposible de patrullar y rutas comerciales riquísimas pasando justo al lado. Y mientras los piratas ganan millones y los terroristas avanzan, 18 millones de personas intentan solo sobrevivir en medio de ese caos.
La edad mediana en Somalia es de 19 años. Eso significa que la mayoría de la población nació después de 1991, o sea, nunca conoció la paz en su vida. Crecieron en guerra, ven conflictos armados todos los días, conviven con inseguridad constante. Más de 300.000 personas ya murieron en esta guerra sin fin. 1,5 millones de somalíes huyeron de su propio país porque ya no se podía vivir ahí. Familias enteras viven con miedo de salir de casa. Mercados, hoteles, edificios públicos, cualquier lugar puede convertirse en objetivo. Y no es solo la guerra, hay hambre. Casi 4 millones de personas no saben si van a tener qué comer mañana. Somalia depende de trigo importado para sobrevivir, y cuando los precios de los alimentos se disparan por crisis globales, el pueblo somalí queda aún más vulnerable. Es una población atrapada entre terroristas, piratas, hambre y guerra civil, sin perspectiva de mejora, un pueblo que nunca logra respirar. Pero Somalia no siempre fue este caos. Y a pesar de todo, todavía existe belleza y cultura vibrante en ese país. Somalia tiene playas de arena dorada y aguas cristalinas en el Océano Índico que parecen de otro mundo. Kismayo, en el sur, es deslumbrante. Ese tipo de playa que debería estar llena de turistas. Mogadiscio tiene playas impecables que mezclan tradición y modernidad. Y contrario a lo que todo el mundo imagina, el país no es solo desierto. Hay bosques increíbles y cascadas escondidas como la cascada La Madaya, de Infarto. En el norte existen pinturas rupestres de miles de años en las Giel, arte ancestral preservado en las rocas. La cultura somalí es vibrante. La música folclórica ganó reconocimiento mundial por sus ritmos únicos. Los camellos tienen un significado profundo en la cultura. Son transporte, alimento, símbolo de estatus, reflejando la conexión ancestral del pueblo con esos animales. La gastronomía, las tradiciones orales, la poesía, todo eso resiste incluso cuando todo alrededor se está desmoronando. Es un pueblo que no se rinde con su propia identidad. Pero mientras esa cultura lucha por sobrevivir, el caos solo se intensifica. En 2025, Somalia está más cerca de colapso total que nunca. Terroristas de Al-Shabaab están cercando la capital Mogadiscio en este momento exacto, a solo 30 kilómetros de distancia. Si toman la ciudad, el país entero cae en manos de uno de los grupos terroristas más peligrosos de Al-Qaeda. Y solo lograron llegar tan cerca porque los políticos somalíes están más ocupados peleando entre sí por el poder que combatiendo el terror. Estados regionales en guerra con el gobierno federal mientras terroristas avanzan libremente. Es un país autodestruyéndose de adentro hacia afuera. Y en el mar, los piratas siguen operando sin oposición real. Marinas internacionales hasta intentan patrullar, pero la costa somalí es enorme y los piratas conocen cada centímetro de esas aguas. El presidente ya lo admitió. Si la piratería no se controla ahora, va a volver a ser la pesadilla global que era antes. Millones en pérdidas, rutas comerciales paralizadas, tripulantes secuestrados por meses. Somalia está literalmente al borde del colapso total, rodeada por terroristas en tierra y controlada por piratas en el mar. Somalia vive en guerra hace 34 años. Una generación entera nació, creció y está criando hijos sin haber conocido un solo día de paz. 18 millones de personas despiertan todos los días en un país dominado por terroristas y piratas, sin gobierno funcional, sin seguridad, sin perspectiva. Y mientras el mundo sigue su vida normal, navegando tranquilamente por el Océano Índico, piratas somalíes siguen ahí, esperando que pase el próximo barco. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un país cuando todo alrededor es caos? Y cuando Somalia finalmente entre en colapso total, ¿quién se va a patar o a importar?